Bueno, pues buenas tardes. Gracias a los que habéis venido por estar. Y gracias a Cigia 28, especialmente pues a Leish, a Musa y a Javi, pues por permitirme estar aquí. En el mes pasado, alguno que estuvo recuerda que hablamos sobre la amnistía. Y fue como un paréntesis. Claro, fue como un paréntesis, así un poco excepcional, porque claro, como era de pronto una cosa, ¿cómo no vamos a hablar de la amnistía, ¿no? Que estaba ocurriendo esos días? Pero en realidad suponía un pequeño paréntesis en lo que venía a ser, o lo que intenta ser el ciclo, que es como, bueno, pues un ciclo de encuentros, de tertulias, para que hablemos entre todos sobre qué le pasa a España, ¿no? O sea, ¿qué es eso del problema de España, España como problema, ese tipo de cosas que hemos hablado en tertulias anteriores? Antes de lo de la amnistía, teníamos planeado hablar del concepto de autodeterminación de los pueblos, porque sabéis que aquí en España tenemos el grave problema, ¿no?, de los separatismos vasco y catalán, y que esos movimientos apelan mucho a ese derecho, lo que ellos llaman el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero como sucedió lo de la amnistía, pues venga, vamos a dejarlo y vamos a hablar un poco de ese concepto, así en plan urgente, y ya hablaremos de la autodeterminación de los pueblos más adelante. Y de eso íbamos a hablar hoy, pero por algún motivo Aleix se empeñó en nuestras conversaciones, hablamos mucho, ¿no?, sobre, pues eso, el concepto de fascismo, de... ¿Qué pasa? Ah, vale. Vale, gracias. Pues eso, hablamos mucho del concepto de fascismo en sí, y luego de cómo se aplica en España, ¿no? ¿Qué es eso de ser fascista? Del modo tan a la ligera con que se dice a uno, facha, usted es facha, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Te ocurre? Claro, eso es muy, muy frecuente, ¿no? Claro, es como, bueno, pero tantos millones de fachas hay en España. ¿Qué es eso, ¿no?, de ser facha? Y parece que esté muy conectado con el problema de España, entonces, o con los problemas del problema de España. Entonces, digo, pues vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Me parece bien. Yo para empezar, a ver cómo pongo la presentación. A ver. Sí, ya está. Vamos a ver este vídeo, si me deja. A ver. ¿No hay volumen? A ver, perdonad que no hay volumen. ¿No hay volumen? A ver. Musa, ¿no se oye el vídeo? A ver. Estoy intentándolo. No, no se oye. Qué raro. Perdonad, ¿eh? ¿Lo tienes bloqueado en el ordenador? No. A ver. No. No sé. ¿Cómo? De fuera, del ordenador, no es de YouTube. No. Está perfecto. Bueno, quería poneros un vídeo de Adriana Lastra, pues hablando, ¿no?, diciendo pues eso, que los de otros partidos, sobre todo de la derecha, pues que se les puede llamar de una manera, derecha, ultraderecha, no sé qué, pero que nada de eso, que lo que son es fascistas, ¿no? Lo decía así con mucho aplomo, claro, es uno de los muchísimos ejemplos que hay, ¿no?, que estamos oyendo todos los días,
que había pensado traer hasta otros, pues a Rufián, llamando también a otros fascistas, a Oscar Matute. Digo, bueno, ¿para qué voy a traer tantos ejemplos, ¿no? Todos los conocemos. Pero más allá de eso, digo, bueno, pues vamos a hablar un poquito del propio concepto de fascismo y de dónde viene. A ver, perdonad, es que yo soy muy malo con estas cosas. Ahora, ahí. Bueno, pues el concepto de fascismo proviene de esto que veis aquí, que son los fasces, se pronuncia así, los fasces lictori. Fasces es la palabra de la que vienen los haces, la palabra española que da haz, los haces lictori. Lictorios porque eran de los lictores. Los lictores eran algo así como una especie de guardia de corps, como de guardia pretoriana antes de que existiese la guardia pretoriana, que solían pues cumplir funciones de lo que hoy sería la policía en la antigua Roma. Y los lictores llevaban siempre como insignia esto que veis aquí, que era un haz formado por 30 varas de olmo, a veces de abedul, que representaban, había distintas teorías, si representaban a tribus, si representaban a decurias, cosas así, desde los tiempos de la antigua monarquía romana, y que estaban atadas en torno a un hacha, ¿no? Siempre tenían ahí algún hacha, a veces dos, por dentro. Y eso era lo que llevaban, que era un símbolo de su poder. Y siempre protegían a los magistrados que tenían lo que los romanos llamaban imperium, pues a los cónsules, a los pretores, a los censores, es decir, todos aquellos que, llegado el caso, tenían el suficiente poder como para disponer de la vida de un hombre, en caso de necesidad, en caso de peligro. Os he traído algunas fuentes que siempre me gusta para los que hayáis estado alguna vez. Hola, los que hayáis estado alguna vez. Me gusta mucho traer las fuentes clásicas. Os he traído aquí un pasaje de Tito Livio, de su obra desde la fundación de la ciudad, donde dice: concluido el ritual religioso, estamos en época de Rómulo, o sea, en los primeros tiempos de Roma. Concluido el ritual religioso y llamada a reunirse la multitud, que no lograría confluir en un único pueblo con otra cosa que leyes, Rómulo les dio el derecho. Considerando que para unos hombres tan salvajes como eran los primitivos romanos, solo resultarían respetables si él mismo se hacía venerable a sus ojos mediante símbolos de mando, se hizo más augusto con sus vestiduras y sobre todo al rodearse de 12 lictores. Es decir, se daba cuenta de que el poder necesita de parafernalia, de símbolos, para que la gente lo vea. Fijaos aquí, esto es un denario, una monedita del siglo I a.C. Aquí veis el haz lictorio, y bueno, esto es un caduceo, pero bueno, lo importante aquí es el haz lictorio. Varios años después, sigue contándolo Tito Livio, pero unos 2 siglos después, cuando se fundó la República de Roma, el primer cónsul, Bruto, dice aquí Tito Livio que fue el primero en portar los fasces, he dejado la palabra tal cual, estos haces, con el beneplácito de su colega, que no había sido, o sea, se refiere a Bruto, que lo he leído yo mal, que no había sido más acérrimo luchador por la libertad de lo que después sería su guardián. Bueno, perdonad. Y aquí veis un denario de Lucio Buca. Fijaos, por favor, en esto, ¿vale? En este simbolito. ¿Veis aquí el haz? ¿Veis aquí el caduceo cruzado, ¿vale? Fijaos, retenerlo en la memoria porque va a ser interesante luego. ¿Te recuerda algo a que sí? Pues fíjate en la fecha. No digas todavía que te recuerda porque seguramente sea a lo que te tiene que recordar. Pero mirad la fecha, 44 a.C. Este señor fue uno de los que dirigió, Lucio Buca, dirigía la Ceca en Roma justo en los tiempos de Julio César.
Y bueno, pues emitió una serie de monedas que se hicieron muy famosas en su momento, con muchas efigies, tal. Bueno, venimos aquí a Virgilio. Está Eneas con Anquises, está en el Hades y le está mostrando las almas de los futuros romanos que existirán. Y le dice: ¿quieres ver a los reyes tarquinios, que eran reyes de Roma pero de origen etrusco, y el alma soberbia del justiciero Bruto, este mismo, y la recuperación de los fasces? En recibir el poder consular y las crueles hachas, este, Bruto, el primero será, y como padre a sus hijos sediciosos entregará a la muerte en pro de la hermosa libertad, porque sus hijos se habían rebelado durante su consulado y los hizo matar. O sea, antepuso la salvación de la República Romana a las vidas de sus hijos. Desventurado, sin cuidarse del juicio de la historia. O sea, literalmente es algo así, sucediese, o sea, lo entendiesen como quisiesen entender esos hechos, los menores es los descendientes, o sea, los que eran futuros con respecto a él. Porque primarán su amor a la patria y su inmenso afán de gloria. Y aquí vemos, fijaos en la fecha, 1789, qué casualidad. Es un cuadro de David, de Bruto, con los lictores que le están entregando los cuerpos de sus hijos muertos. Aquí no lo veis bien, y como no se ve bien, he traído un estudio anterior donde se ven por aquí, espero que se vean, no sé, ¿veis los haces aquí? A ver, es que no se ve la flechita, ¿pero los veis por allí? Se ven, ¿no? Esto es Estrabón, de pronto, geógrafo griego que habla de los romanos y que lo cuenta así. Y se dice que tanto la organización de las marchas triunfales como el aparato consular y en general de los magistrados fueron llevados allí, a Roma, por los tarquinios, e igualmente las varas y hachas, las trompas de guerra, los ritos religiosos, la adivinación y la música, todo aquello que usaban los romanos en los actos públicos. Esto es un lugar común, o sea que los romanos tomaron muchísimo de los etruscos, y además a ellos les gustaba remitirse a los etruscos, y los propios griegos se hacen también eco de esto y remiten cosas de los romanos a los etruscos. Y ya la última fuente, así que os traigo, bueno, creo que es la última, ¿no? Sí, es la última de las fuentes clásicas. No voy a abrumaros mucho. Estamos en las guerras púnicas contadas por Silio Itálico. Estamos en el sur de Italia, ¿vale? Los enfrentamientos entre los hermanos Barca, en concreto aquí se habla de Magón, el que le da nombre luego a la ciudad de Menorca, de Mahón, y Aníbal. Y se forma un puente con los cuerpos de los que van cayendo, y el Áufido, el río, rebosa de cadáveres, y la fiera victoriosa se pavonea en el campo de batalla. Agenório, como es nuestra costumbre, cuida las hachas del cónsul, y como lictor porta los fasces salpicados de sangre. Y más adelante, y mientras Magón deplora los recelos de su cauto hermano, se refiere a Aníbal, que sabéis que Aníbal estuvo dando vueltas por toda Italia muchos años, nunca llegaba a atacar, arrasaba ciudades, pero nunca llegaba a Roma. Ya los soldados latinos empezaban a reagruparse en dirección a las murallas de Canusio y a confinar mediante un cerco a los huidos en un baluarte próximo. ¡Ay, qué humillante imagen, qué trance tan aciago! Hombres sin águilas, sin estantes, sin el supremo imperio del cónsul y sin las hachas en manos de su lictor. Aquí veis la importancia de los fasces para los romanos. En todas estas fuentes los habéis visto. Y esto siguió a lo largo de la historia, en muchas sociedades políticas. Aquí veis, es que no se ve el cursor.
pero veis en esta divisa de la Revolución Francesa, veis que por arriba asoma, por abajo y por arriba asoma el haz con un gorrito frigio puesto encima. ¿Lo veis? Aquí también se ve muy bien. Y sigue hoy. Esto es, aquí tenéis el logo actual del Palacio del Elíseo. Ahora mismo sigue teniendo el fasques, que se llaman en singular, los fasques, y el pasaporte de la República Francesa, que lo sigue teniendo. Lo vemos también en Estados Unidos. Dices, ¿dónde están ahí los fasques? ¿Dónde están? Pues donde está apoyado Lincoln, ¿lo veis? Está apoyado en ellos. Y también de pronto en el Congreso de los Estados Unidos, si veis lo que hay a los lados de la lo tenéis aquí luego en detalle. En una moneda estadounidense, 10 centavos de 1916. Bueno, pero esto, claro, esto es cosa de gobiernos conservadores de derechas, ¿no? Los fasques. Pues no, porque aquí en la primera Constitución soviética de 1918, ¿lo veis también? ¿Lo veis aquí? Los fasques que están cruzados. Y en el escudo de la Cuba comunista también están, aquí con el gorrito frigio, y por aquí detrás es que lo tapa el escudo, pero está por detrás. ¿Qué te recordaba lo que habíamos visto antes? ¿Ah, sí? Ah, yo pensaba que te recordaría, miradlo. A ver, aquí. ¿A nadie le recuerda otra cosa? ¿Esto? Ah, claro, tú decías la hoz y el martillo. Ah, no, a mí me recordaba otra cosa. Yo pensaba que diría... ¿No os recuerda nada esto? ¿No se ve lo del denario, lo de la moneda? Sí. ¿No os recuerda nada? Hombre, sí. Aquí lo veis. La Guardia Civil, es que ahí está. Lo que pasa es que en la Guardia Civil, además de los fasques, del haz, tiene una espada hacia abajo, que en heráldica significa paz, ¿no? Es como en son de paz, como la espada bajada, ¿no? He puesto, es que me ha hecho gracia ponerlo con la bandera gay también, porque el de la bandera gay es de hace un año o menos, o 2 años. Es que me parece muy interesante porque es como lo de la gran resignificación, ¿no? El seguir usando las cosas, adaptándolas, cambiándolas, ¿no? Pero nadie lo ha quitado. O sea, es una cosa, veis que los fasques están en multitud de sociedades occidentales, en tradiciones políticas liberales, socialistas, en la Guardia Civil. ¿Y por qué lo llamamos? ¿Por qué hablamos de fascismo? Pues porque también estuvo aquí, en los Fasci Italiani di Combattimento, porque Mussolini a su partido lo llamó Partito Nazionale Fascista. Aquí veis el escudo con Partito Nazionale Fascista, con el PNF, vamos. E hizo fortuna en un momento dado. Pero no hemos hablado al final, después de este recorrido, o sea, todavía no hemos hablado de qué es el fascismo. Yo he traído unas pocas definiciones, así de gente más o menos cabal e interesante. A ver qué os parecen. Dice Umberto Eco. Son definiciones todas históricas, ¿eh? El fascismo eterno puede definirse con un solo término: la síntesis, la manifestación y la tipificación de todo el pensamiento reaccionario. Dice Orwell, el fascismo en cualquiera de sus formas atrae a personas mental y emocionalmente inseguras, incapaces de tolerar la incertidumbre y necesitadas de encontrar alguien o algo que odiar como medio de simplificar el mundo y su percepción de sí mismas. No sé si os gustan las definiciones estas que acabo de leer. A mí personalmente no me gustan, me parecen malas. Vengan de quien vengan, con toda la estima. Con toda la estima que me puede merecer Umberto Eco o Orwell, las definiciones no.
no me parecen muy buenas. Dice Hannah Arendt, esta es sobre el totalitarismo, es lo que he pillado así más cercano de ella. El totalitarismo nunca se contenta con gobernar mediante medios externos, o sea, a través del Estado y mecanismos violentos. En virtud de su peculiar ideología y del papel que se le asigna en este aparato de coerción a la ideología, el totalitarismo ha descubierto un modo de dominar y aterrorizar a los seres humanos desde su fuero interno. Digamos, viene a decir que el totalitarismo, que ella lo refería no solamente al fascista, ella entendía por totalitarismo también el comunista, stalinista. El totalitarismo vendría a meterse dentro de nuestras cabezas. Aquí tenemos la definición de Gentile, el filósofo de cabecera, el pensador de cabecera de Mussolini, y el propio Mussolini, que tienen una obra conjunta acerca del fascismo. El fascismo puede llamarse realismo en doctrina y en acción. El realismo significa actividad y la actividad tiene lugar bajo la idea del hacer. Bueno, a mí me parece muy mala también, muy mala definición, muy simplona, no sé. Roger Griffin es uno de los grandes estudiosos del fascismo de la segunda mitad del siglo XX y él dice esto: el fascismo puede definirse como una forma de extremo nacionalismo autoritario caracterizado por el poder dictatorial, la eliminación forzosa de la oposición y el control de la industria y el comercio. Esto me parece más interesante, me parece con más chicha, ¿verdad? Y la última que traigo es de Stanley Payne, que dice que el fascismo es una forma de ideología de ultraderecha que celebra la nación o la raza como comunidad orgánica que trasciende el resto de lealtades. Y aquí están las señales de alarma del fascismo según Umberto Eco. A ver si lo veo, porque es que lo veo fatal. La primera, el culto de la tradición y de las raíces. La segunda, abuso del miedo a los diferentes, al diferente. El tercero, un constante estado de amenaza. El cuarto, exaltación de la voluntad popular. Es que lo tengo así en pequeñito aquí. El quinto, oposición a la crítica analítica. Sexto, obsesión por conspiraciones y culpables externos. Séptimo, proclamación de un líder, la voz del pueblo. Octavo, control y represión de la sexualidad, no es tu elección. Noveno, acción antes que razón o antes de la razón. Décimo, ¿no? Sí, décimo. Lenguaje limitado y repetitivo. Tengo las mejores palabras yo. Ya no sé por cuál voy, un décimo, sí. Llamamiento a una clase social frustrada y duodécimo y último, rechazo de las ideas modernas. Cambio climático. Y a mí me siguen pareciendo todas bastante malas como definiciones, pero no sé qué pensáis. Ahora si discutimos un poco, pues me dais vuestra opinión, porque a mí personalmente me parecen malas. O me parecen como pinceladas, observaciones, pero no me parecen definiciones estipulativas de lo que es el fascismo. Entonces yo he traído dos definiciones normativas. La primera, estas son las que aventuro yo. La primera está inspirada en Bertolt Brecht, cosas que dice Bertolt Brecht aquí y allá. Y la segunda, pues ya la segunda es mía, entonces si meto la pata, pues la meto yo. A ver qué os parecen, porque a mí es a partir de aquí también de lo que me interesaría discutir. Yo diría que el fascismo es una superestructura narrativa. No sé si estamos aquí familiarizados con el lenguaje marxista de la estructura, la infraestructura, la superestructura. ¿No? Bueno, pues lo digo rápidamente. Marx viene a decir que toda sociedad
tiene algo así como 3 niveles. Un nivel que estaría en la base, que es el nivel material, que es la estructura productiva, pues las tierras, las industrias, la economía, el dinero, la población, lo que es lo material de la sociedad, ¿no? Con todas sus relaciones. Una estructura legal con sus instituciones, con su ordenamiento jurídico, etc. Y por encima lo que él llama la superestructura, que es todo ese conjunto de ideas, narrativas, mitos, mitologías colectivas, religión, que de alguna manera da sentido a todo y legitima todo, y de lo que emana la moral colectiva que hace que el sistema se sostenga. Ese papel tradicionalmente durante siglos lo cumplía la religión, cumplía ese papel de ser la superestructura ideológica de todas las sociedades. Hoy en día en nuestras sociedades tan secularizadas, donde la religión tiene un papel pequeño en la vida privada, etcétera, pero ya no tiene esa presencia pública, esa superestructura la tiene que ocupar otra cosa, ¿no? Vacíos no hay. Yo digo muchas veces, esto lo digo en relación con el nacionalismo, que es una religión de sustitución, ¿no? No se dice mucho, pues por ahí van los tiros. Pues entonces yo diría que el fascismo sería una superestructura narrativa con que determinadas élites dividen a clases obreras y populares, evita que se organicen en términos materiales por sus intereses materiales, y se granjea la adhesión, se granjean, lo he puesto mal, la adhesión de parte de ellas, de esas clases populares. O sea, es grupos de poderes que logran aglutinar en torno a sí a clases populares, en lugar de que esas clases populares se unan entre sí por sus intereses objetivos. ¿Qué pasa? Que no todas las narrativas que hay en sociedad son funcionales para eso. Entonces, por eso yo digo que no es fascista el que quiere, sino el que puede, el que consigue dar con una narrativa, tocar determinadas teclas que conciten la adhesión de mucha gente, ¿no?, en torno a un nodo burgués, un nodo de poder económico, para llevar la gente pues, en una dirección. Estábamos comentando justo antes de empezar, hablando de Cataluña. Yo creo que en Cataluña ha sucedido algo así. Y un subtipo de ese fascismo, que el fascismo puede implicar narrativas de muchos tipos, pero yo creo que la más perfecta de todas es la nacionalista, la narrativa nacionalista, que es la que contempla más aspectos de todo lo político y que además reclama una traducción política in toto, porque quiere un pedazo de tierra para formar un Estado, una sociedad política, etc. Vuelvo a lo mismo, yo creo que eso es lo que tenemos en el caso de España en los separatismos, vasco y catalán. Bueno, pues según esto, el fascismo sería la pretensión de derivar un demos, o sea, un sujeto político, de un presunto pueblo identitario, un etnos, que siempre es o de índole racial, o bueno, a partir de 1945, como lo racial está muy mal visto, bueno, pues de índole cultural. Somos una cultura distinta, somos una cultura peculiar, etcétera. Entonces, con base en esto, queremos montar una sociedad política. Claro, eso implica presuponer que existe algo así como un pueblo de tipo cultural, esencial, un folk. Yo he puesto el término folk porque evoca lo que evoca. Implica que hay gente que no es de ese pueblo y que contraviene sus intereses, o sea, unos enemigos de ese pueblo. Si quiere un pedazo de terreno y considera que es legítimamente suyo, de nadie más, pues está reclamando lo que llamaban los nazis un espacio vital, un Lebensraum, que puede implicar la anexión de otros, ¿no? Como los nazis se anexionaron Austria, o se anexionaron los Sudetes, o atravesaron el corredor de Danzig, todo esto, ¿no? Pues aquí en España vemos que el separatismo catalán, por ejemplo, reivindica los països catalans, el separatismo vasco reivindica
Navarra, un pedacito de Francia, ese tipo de cosas. O sea, sigue un poco esa misma lógica. Pues digo que en resumen es nacionalismo. Aquí he puesto unos cuantos rasgos sueltos que yo veo en el fascismo histórico y que me parece importante tenerlos en cuenta, sobre todo porque es lo más objetivo, más allá de definiciones conceptuales, es ver qué contenía ese nacionalismo, perdón, ese fascismo histórico, el fascismo de los años 30, vamos a decir, por ver si se encuentra en lo que luego se dice aquí facha o fascista, ¿no? A lo mejor se encuentra, pero a lo mejor no. Está el nacionalismo y está el identitarismo cultural, siempre, ¿no? La supremacía de lo ario, de lo germánico, esas cosas que tenemos todos en mente. Pero luego hay también algo muy importante, corporativismo y verticalismo. No sé si recordáis, o sea, yo parto de que el franquismo no era fascismo, no era exactamente fascismo, pero sí que tuvo coqueteos, hubo sectores que simpatizaban mucho, muy filonazis, etc. Y sabéis que copiaron algunas cosas, se inspiraron en muchas cosas, y sabéis que existían los sindicatos verticales. No sé si habréis visto a lo mejor ese famoso vídeo de José Antonio Primo de Rivera, este vídeo en que habla así en inglés para medios extranjeros, en que dice: queremos sustituir el concepto de lucha de clases por el concepto de cooperación entre clases, interclasismo, ¿no? Pero siempre en vertical. Es proteccionista, es tercerposicionista. Por tercerposicionismo ellos entendían el rechazo, por un lado, del liberalismo, porque los fascistas rechazaban el liberalismo, pero también de los socialismos. Ellos decían que eran como una tercera vía, una tercera teoría. Una cosa importante es que el fascismo no era un movimiento, digamos, conservador. Es uno de los motivos por los que yo creo que en España no hubo propiamente fascismo al estilo de otros países, porque aquí en el franquismo se amalgamaron una minoría de verdaderos fascistas, pero luego con católicos tradicionalistas, carlistas, o sea, había de todo, pero sobre todo había mucho tradicionalismo y mucho catolicismo. Mientras que el fascismo es un movimiento de vanguardia, es un movimiento que proyecta incluso revoluciones desde arriba, ¿no? Y por supuesto la dicotomía amigo-enemigo. Unos somos los buenos y los otros son, pues eso, los malos, los otros. Tenemos ejemplos de los años 30, siempre todos pensamos pues en los nazis, en los fascistas, en cosas de Falange y tal, pero digo, bueno, pues siguiendo con la tónica, yo voy a traer algo distinto, que es el fascismo de los tiempos de Esquerra Republicana en los años 30. Son unos carteles de Esquerra. Y ya para terminar, con un poquito de provocación, si miramos estos rasgos del fascismo histórico, yo me pregunto, o sea, ¿estos rasgos serían funcionales al capitalismo de hoy? Unos rasgos como, por ejemplo, el nacionalismo de Estado, ¿sería funcional al capitalismo de hoy? No, ¿verdad? El identitarismo cultural de corte nacional, yo creo que tampoco. El proteccionismo, el corporativismo, yo no los veo, o sea, no veo que sean rasgos funcionales al capitalismo de hoy, ¿eh? Porque estamos en un capitalismo supranacional, global, etc. Entonces, aquí viene un poco la parte de provocación, ¿no? Si no son funcionales esas narrativas de los fascismos años 30, ¿qué narrativas serían funcionales hoy al capitalismo? ¿No? Entonces, bueno, yo doy estas dos sugerencias, a ver qué pasa.